Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro recorrido por el libro de los Hechos y pues les damos la más cordial bienvenida a la reunión de predicación de la tarde, la Iglesia Cristiana Bautista Oret de Salamanca. Les damos la bienvenida, un cariñoso abrazo fraternal, hermanos, a la distancia, pero reunidos en el nombre del Señor para meditar en su palabra. Así que pues les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos para poder hacer una oración. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos este tiempo, porque nos permites estar de vuelta reunidos, Señor, con el objetivo de aprender de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo el aprendizaje que hemos recibido, Señor, del libro de los Hechos y todavía el que nos falta. Ponemos nuestra vida delante de ti, nuestro corazón delante de ti, para que seas tú quien hables, Señor, y a través del libro de los Hechos ilumines nuestra mente, Señor, nuestro corazón, y nos guíes, Padre, en tu voluntad a la acción, Señor, a poder, Padre, vivir la vida cristiana conforme a tu voluntad. Señor, tener la dinámica como iglesia debe llevarse a cabo, Señor, y que nuestro testimonio sea para la honra y gloria de tu nombre. Así que te rogamos que hables a nuestros corazones una vez más, Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 32 al versículo 37. Hechos 4, del versículo 32 al versículo 37, dice así la palabra del Señor. Lo leemos en voz alta, ahí en casa todos juntos, hermanos, fuerte. Dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, tenía una heredad. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, pudiéramos pensar o pudiéramos creer que a medida que vamos caminando en la vida cristiana, nuestra conducta va tornándose más a la imagen del Señor. Eso es lo que debiera ser. Pero curiosamente, en el momento en que más decimos o más decidimos buscar la gloria de Dios, el servir, el formar parte de las actividades de la iglesia, decidimos compartir del Señor a las demás personas, pareciera, hermanos, que las cosas pudieran volverse en nuestra contra. Aquí lo tenemos en la Escritura. Un milagro, hermanos, que el Señor Jesús hizo. Recordemos esto, el apóstol Pedro hizo mucho hincapié en eso, que no fue él el que hizo el milagro, fue Jesús. En el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, el milagro lo hizo Jesús. Detonó algo complicado para ellos como discípulos. Fueron llevados ante el concilio, ante el Sanedrín, fueron encarcelados una noche y después fueron cuestionados delante de ese mismo Sanedrín y después amenazados. No pueden volver a hablar, no queremos que nos hablen de Jesús. Tienen prohibido hablar. Entonces ellos regresan, ¿se acuerdan? Y buscan el apoyo de la iglesia. La comunidad de creyentes hace oración. Toman fuerza en la palabra y son usados por el Espíritu Santo. Lo que tenemos aquí, hermanos, es ese resultado de la comunidad de creyentes. El poder, hermanos, que tiene la vida de la comunidad cristiana. El impacto que logra la iglesia viviendo como cristianos. No se trata de tener una religión bonita, hermanos.
No se trata de cambiar de religión. Usted puede cambiar de religión las veces que quiera, pero la vida cristiana es una y se vive conforme a la palabra del Señor. Y si no estamos viviendo en base a la palabra del Señor, entonces no somos cristianos. Quizás seamos evangélicos y seamos bautistas, pero no somos cristianos. Cuando nosotros ponemos, hermanos, por delante la palabra del Señor para vivir, para alimentarnos, para nosotros comprender su voluntad, hermanos, Dios va a usarnos con poder. Y ahí donde usted trabaja, Dios lo va a usar. Con las personas que se desenvuelve, se desarrolla, Dios lo va a usar. Con sus compañeros de trabajo, con sus trabajadores, Dios lo va a usar. ¿Para qué cree que está alrededor, hermanos, tanta gente de usted? Para que ellos vean en nosotros ese amor cristiano, esa compasión, esa transformación que el Señor tiene, hermanos, para nosotros y para ellos. Pero no van a saberlo si nosotros como cristianos no vivimos la vida cristiana de esa forma. Así que si no le estoy hablando a la gente de Cristo, estoy perdiendo el tiempo. Si mi vida cristiana no se está desarrollando como cristiano y la gente está percibiendo que soy cristiano solo con mi testimonio, estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Dice el versículo 32, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían todas las cosas en común. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando nosotros entendemos la palabra mayordomía, nos damos cuenta que no somos dueños de nada. Aquí la iglesia había entendido, no soy dueño de, lo que tengo es por Dios. Entonces no podemos cerrar nosotros las manos, hermanos, para ayudar, para bendecir, para incluso nuestro tiempo, para ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Entonces, lo único que tengo es mi tiempo, no, ni así, porque nuestro tiempo está en manos de Dios. Y algunos le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Y a Dios no se le da el tiempo que nos sobra, se le da el tiempo que nos falta. ¿Cuántos años vamos a vivir? No lo sé, pero ese tiempo que me falta por vivir, lo voy a vivir para el Señor. Así que ni siquiera es mi tiempo. ¿Cómo somos de honestos, hermanos, en nuestras ofrendas y diezmos? ¿Qué tan leales somos a Dios en esa parte? No puedo decir es mío, yo me lo gané porque hasta el trabajo nos lo dio Dios. La capacidad que tenemos para trabajar nos la dio Dios. Entonces aquí la iglesia dice, bueno, entendemos algo. Solo somos administradores y lo que tenemos será para usarse con sabiduría y para bendición. Hermanos, esto arroja de nuestro corazón el egoísmo y empezamos a vivir mediante la fe, la convicción, la gratitud y el contentamiento. Así que esta es una vida, un alma generosa, un alma que tiene razón para sonreír, hermanos, sabiendo que Dios ha confiado en nosotros, aún para eso, aún en esto. Dice 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mira, dice, con gran poder daban testimonio. El énfasis, hermanos, y lo que le prohibieron era hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque para los sacerdotes, para el Sanedrín, para los ancianos y las autoridades, hermanos, ese había sido el problema, Jesús. Pensaron deshacerse de Jesús al llevarlo a la cruz y no pudieron. El mensaje salió, y un mensaje todavía más terrible para ellos, un mensaje terrible para el infierno fue la resurrección. Ni siquiera con la muerte pudieron detener a Jesús, y el tema de ellos era Jesús está vivo. No solo se trata de tener un corazón bondadoso, sino tener la convicción en el corazón para hacerlo saber a otros. Si ellos no creían en la resurrección de Jesús, naturalmente no iban a hacerlo, pero aquí dice que ellos hablaban, y además dice con gran poder. Esa es la autoridad, hermanos, que el Espíritu Santo da. No se trata de carcajearnos y tirarnos, se trata de tener, hermanos, cabal juicio, cordura, y poder presentar el plan del Señor, poder presentar a Jesucristo en la cruz vacía, en la tumba vacía, y poderosamente esperar su regreso.
Así hablaban ellos con gran poder, daban testimonio de lo que había hecho Jesús. Y el tema más peligroso era: Jesús está vivo. Hermanos, ese debe ser, hermanos, nuestro tema de predicación. Jesús está vivo, Jesús es mi mejor amigo, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús camina conmigo, Jesús mora conmigo en mi casa. Cuando estamos en el culto, Jesús está entre nosotros. No se trata de tener una imagen de bultito, una estatuita. Se trata de que estemos conscientes de que Él está aquí, de que está en nuestro corazón. Y poder vivir con ese poder para decir: Jesús está vivo. Eso fue lo que caracterizó a la iglesia primitiva. Que su conducta era reflejo de la seguridad de su corazón. Y no se escapaba nadie de escuchar el mensaje de Jesús. Cualquier persona que se cruzaba con ellos escuchaba el mensaje de Jesucristo. Abundante gracia era sobre todos ellos. No va a faltar bendición en un corazón que da testimonio. Hermanos, no hablamos de abundancia, hablamos de bendiciones. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. No hay escasez, no hay pobreza. Y no nos vayamos con la finta, hermanos. No es doctrina de la prosperidad. No está hablando de dinero. Está hablando, hermanos, de un corazón bendecido, fortalecido, capaz de bendecir a otros. No se trata de sentarnos y recibir, se trata de levantarnos y dar para la gloria de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice aquí el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La comunidad de cristianos cuida de la comunidad cristiana. Así es como lo entendemos, hermanos, que se vive en la familia de la fe. Nos preocupa una cuestión de nuestro hermano, de nuestra hermana, y podemos hacer algo al respecto, hermanos. No había pesar, no era de híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? Simplemente sabían que en lo espiritual, en lo moral y si era posible en lo material, había apoyo en la iglesia. Entonces, tampoco se trata, hermanos, de abusar, de llegar y bueno, lo tiene que pagar la iglesia, me lo tiene que pagar la iglesia. No, hay muchos lobos rapaces que sí abusan de esa parte, pero no. Está hablando, hermanos, de necesidades genuinas. Está hablando de comer, está hablando de ropa, está hablando de calzado. Había necesidad, pero el problema era de una forma, hermanos, bendecido a través del corazón de la iglesia. Así que tenían mucho, hermanos, de un corazón manifiesto. Así se veía el corazón. Un saludo, un cordial buenos días con una sonrisa es una buena oportunidad, hermanos, para demostrar quién somos. ¿A dónde va a comprar usted su mandado? ¿A la tienda de la esquina? El joven que hace los mandados en los motoenvíos, ¿a cuántos le ha dicho Dios te bendiga? A las personas que andan cuidando aquí la colonia en bicicleta, ¿cuánto le ha dicho que Dios te bendiga? Hermanos, no se trata de decirnos solo a nosotros que Dios te bendiga como iglesia. Se trata de demostrarle a todos que ese Dios te bendiga es no solo un saludo, sino un deseo natural de nuestro corazón hacia ellos. Y entonces la iglesia comienza a verse partícipe, activa, dinámica. ¿Por qué? Porque el testimonio lo acompañan con su fe, porque su fe la acompañan con testimonio. Esto es lo interesante. Así que venían con los apóstoles eran el liderazgo en la iglesia y ellos podían conocer las necesidades de las personas, así que llegaban y decían: oye, ten, Santiago, por si alguien necesita, Jacobo, por si alguien necesita, aquí tengo esto, y ellos, hacían eso, no se lo quedaban ellos, así que no descontextualicemos también esto, era para la ayuda de todos. Entonces estamos teniendo una iglesia, hermanos, que sabe ser ministro, que sabe ser mayordomo. Es una iglesia que da testimonio también verbal de todo esto y que tiene preocupación por las necesidades genuinas entre la misma comunidad de creyentes.
Así que esta parte es la bonita de la iglesia, hermanos, porque cuando la necesidad llega a la vida y clamamos a Dios, hermanos, Dios ha respondido a través de la iglesia y del corazón de su iglesia. Y por eso la iglesia es bendecida, porque trabaja, se mueve, da, es generosa, porque cuida. Eso, hermanos, es de bendición. Y nos da el testimonio de una persona interesante. Es la primera vez que se menciona a este hombre. Dice el 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé, hermanos, tuvo una vida de influencia increíble. Bernabé, hermanos, lo vamos a ver más adelante. Sin Bernabé, el apóstol Pablo no hubiera obtenido aprobación de los apóstoles en Jerusalén. Sin Bernabé no tendríamos el Evangelio de Marcos. Sin Bernabé no hubiéramos tenido al compañero de misiones del apóstol Pablo. Así que tenemos en Bernabé, hermanos, un hombre único, ejemplar. Y nos dice cómo procedían. Así que no se trataba de que, bueno, voy a vender mi casa aunque yo me quede en la calle para ayudar a los demás. No. Juan el Bautista nos da la pauta para saber cómo ayudar. ¿Se acuerdan? Si usted tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene ninguna. No dice quédese sin nada y entonces usted es el pobre a ver quién le ayuda. No, eso no es así. Sea una ayuda genuina. Lo vimos también cuando se tocó el tema de las limosnas. Las limosnas no se dan en la iglesia, no se echan en el recolector. La limosna es la ayuda genuina a las personas en necesidad. Y no es darle un peso al niño que nos limpia el parabrisas. La limosna, según el criterio bíblico, es una ayuda genuina para que coma, para que se vista. No son sobras, así tampoco como en el tiempo. No son sobras. La forma en la que la iglesia trabajaba era de esa, en la que podemos, teniendo la oportunidad, sin vernos afectados nosotros tampoco, sin quedarnos en la miseria, poder apoyar de corazón. Aquí dice José, que los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y para empezar esto ya es suficiente, hermanos. Su nombre era José. Era un levita. Recordemos, los levitas eran los que estaban encargados de trabajar en el templo, pero él era de Chipre. Aquí hay algo interesante. Recordemos que para estas alturas ya no había tanto un peso sobre a qué tribu pertenecían ellos. Todos eran judíos. Pablo incluso se presenta, soy de la tribu de Benjamín, pero soy judío. ¿Cómo es eso? Aquí los judíos ya era como nación. Así que aquí nuevamente José era levita, era un levita, descendiente de la tribu de Leví, natural de Chipre, de una de las islas de la región. Y entonces él dice, soy judío, ¿verdad? Pero soy un levita, soy judío de nación, pero yo vengo de la tribu de Leví. Así que algo que sí nos dice, hermanos, y que es importante, su nombre es José. Pero entre los apóstoles se ganó un sobrenombre, un apodo. Su apodo, Jesús era muy dado a poner apodos, no sé si se acuerdan. O sea, Pedro en sí no era su nombre era Simón. Sin embargo, Jesús le puso por sobrenombre Pedro. A Juan y a su hermano Jacobo, ¿verdad? Jesús los apodó los Boanerges, ¿verdad? Los hijos del trueno. Y así vamos viendo cómo tenían esa cualidad. Los apóstoles aprendieron eso de Jesús. Ojo, no eran apodos ofensivos, Así que no podamos o pensemos en la iglesia, bueno, vamos a poner un apodo al hermano porque es bíblico. No. Aquí hay algo que caracterizó este apodo. A Bernabé, hermanos, es un nombre arameo que significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Tenía una cualidad, sabía consolar. Sabía pastorear. Sabía aconsejar, sabía escuchar. Entonces, si alguien necesitaba algo así, los apóstoles decían, pues ve con José, él puede ayudarte. Ve con José porque él puede consolar. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que lo que hizo de Bernabé, ser Bernabé, fue su testimonio.
Quiera Dios que en el templo, en la iglesia, hermanos, tengamos muchos Bernabés para decirle: ve con el hermano porque él sabe aconsejar, ve con la hermana porque es maestra del bien, ve con este hermano porque él es sabio, te va a aconsejar, ve con este hermano a pedir consejo porque él es transparente en su trabajo, es justo. De eso se trata el ejemplo que nos ponen aquí, hermanos, por lo menos Lucas, al llamar a José por nombre, por dato y por apodo, su testimonio. Vayan con él, porque él sabe consolar. Ese era el testimonio, y miren lo que hace. Él tenía una heredad, también tenía su tierrita, no la ocupaba, estaba ahí, y dijo: ¿saben qué? La voy a vender. ¿Por qué nos dicen esto? Era la forma en la que ellos trabajaban, la forma en la que lo hacían. Y Bernabé, hermanos, era conocido, ministraba, era levita, lo conocían en el templo. Y de repente lo ven reunido con los apóstoles. Clemente de Alejandría, el historiador, hermanos, le llama a él como parte de esos 70 que el Señor envió de misioneros, ¿se acuerdan? De ese grupo de 70 que el Señor envió, Clemente de Alejandría dice que José era uno de esos 70. Y si es así, hermanos, entonces vemos cómo José conoció a Jesús. Se entregó a Jesús y salió a predicar a Jesús. Y su testimonio aquí demuestra que tenía un corazón para cuidar de la iglesia del Señor. Usted y yo somos parte de la iglesia. Amemos al Señor, amemos la iglesia. Somos parte, hermanos, de la iglesia. Amemos al Señor, amemos la iglesia y prediquemos a Jesucristo. Iglesia que no predica a Jesucristo no es iglesia. Iglesia que no fundamenta su predicación en la Biblia no es iglesia, es un grupo de reunión social. Y no podemos dar marcha atrás, porque sin la palabra de Dios no tenemos dirección, y sin Jesucristo no tenemos iglesia. Así que nuestro testimonio debe ser para la gloria de Dios y para que el nombre de Jesucristo sea predicado y nuestro testimonio demuestre en quién hemos creído. Si Él nos ha perdonado, si Él nos ha transformado, entonces hablemos públicamente de Él. Seamos cuidadosos, seamos buenos mayordomos, y que nada, hermanos, nada nos detenga de hablar de nuestro Señor. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por el libro de los Hechos. Padre, queremos darte gracias, porque tú, Señor, nos has hecho parte de tus bendiciones y nos has hecho parte de tu iglesia. Enséñanos todos los días a caminar bajo tu dirección, a tomar tu palabra, Señor, en nuestras manos, para que nuestros ojos se posen sobre tu palabra y pueda ella entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, transformarnos, redarguirnos, confrontarnos, y que pueda ser llevada a cabo. El testimonio de la iglesia, Señor, en este pasaje nos lo enseñas, debe ser el mismo de la iglesia actual. Una iglesia que habla de ti, una iglesia que comparte de ti, una iglesia que es buena administradora, una iglesia que es obediente, leal, una iglesia que cuida de los hermanos, que cuida de los corazones, una iglesia que no se detiene, una iglesia que te da la gloria a ti, Señor. Eso también es para hoy. No permitas que nos desviemos, Señor. Que nuestra conducta, Padre, hacia los demás sea edificante, sea de impacto. La vida de tu iglesia impacte. A donde tú nos has concedido trabajar, que llevemos el mensaje de Jesucristo. No solo que les digamos somos cristianos, sino que les invitemos, les compartamos y les mostremos la vida cristiana. Señor, no sirve de nada cristianos amargados, frustrados o enojados. Entorpecemos así el Evangelio.
Así que enséñanos, Padre, a caminar y vivir en esta conducta que tuvo esta iglesia. Que tengamos la misma gracia que derramaste sobre ellos, las mismas bendiciones, pero también nos caracterice la misma obediencia y el mismo anhelo, el denuedo para compartir de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos por esta reunión, Señor. Y gracias te damos porque tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos que Dios le dé una semana llena de bendiciones y también una semana llena de oportunidades para vivir la vida de los primeros cristianos, ahorita en el 2020. Recuerden nuestras actividades, todo sigue normal. Tenemos 2 devocionales entre semana, el culto de oración, la reunión de jóvenes, igual la escuela dominical y las actividades dominicales. Recuerde que también las hermanas están invitando para el ministerio de mujeres aquí mismo de la iglesia. Puede acercarse usted, hermana, con mi esposa para tener más información. Así que son las actividades, hermanos. Esperamos verles también en cada una de ellas y deseamos que el Señor guarde su vida. Cuídese mucho y recuerde que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.